Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno. En el presente video vamos a aprender a cómo optimizar el proceso de revisión de textos, ya sea para artículos o para emails. El procedimiento es exactamente el mismo. A veces cuando ya tenemos nuestro artículo, nuestro email listo y queremos enviarlo, tenemos que corregirlo o ver que tenga la menor cantidad de fallas posibles. Aquí vamos a ver cuál es el proceso de optimización, sobre todo si eres una sola persona, y hemos hablado en otras ocasiones que siempre lo ideal es que varias personas intervengan. El proceso grupal es muy importante porque disminuye errores, pero en el caso que sea una sola persona, esta puede ser una serie de procedimientos para reducir lo más posible el nivel de errores, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, lo que tienes que tomar en cuenta es el tema de tiempo. Cuando tú vas a revisar un artículo o lo vas a redactar, entre menos tiempo tengas, el nivel de calidad va a ser menor, ¿no? Mientras que tengas más tiempo, va a ser mayor. Una cosa es revisar un texto a la carrera o rápidamente y publicarlo, y otra cosa es tomarte tu tiempo, ¿no? Para hacerlo, dedicarle un tiempo exclusivo para esa revisión. El gran error de muchos redactores es que simplemente le dedican el tiempo para hacer el artículo, no sé, pues le asignan una cantidad de horas X, pero nunca asignan un tiempo exclusivo para revisión. Entonces, en este caso, en primer lugar, tú tienes que dedicar un tiempo exclusivo solamente para la revisión. Por supuesto, antes que salga, ¿no? Recuerda, entre más tiempo tengas, vas a poder hacer un mayor trabajo de calidad. Y sobre todo, si eres una sola persona que está haciendo varios procesos para tratar de reducir los errores, con mayor razón deberás invertir más tiempo en este aspecto. Vamos con otro punto, que es que nunca tienes que publicar a ciegas. ¿Qué es publicar a ciegas? Simplemente es redactar un texto y publicarlo, ¿no? Redactar un email y publicarlo, redactar un artículo y publicarlo y listo. No. Porque cuando tú publicas de esa manera, por más que tú te hayas tomado el tiempo en escribirlo con detalle, el porcentaje de errores siempre va a ser bastante alto. Ten en cuenta que errar es humano y es perfectamente normal que uno cometa ciertos errores por más experiencia que tengas. Ya que hay muchas cosas que, por ejemplo, que escapan al ojo normal, digamos, ya sea porque tu nivel de concentración ha bajado, porque ya estás terminando, estás al límite de la hora, o quizás tienes otra cosa que hacer, o quizás, digamos, empezaste bien enfocado, pero después ya bajó tu atención. Entonces, siempre de forma obligatoria tienes que hacer un proceso de revisión después de redactar ese texto. El publicar a ciegas simplemente es agarrar el texto y publicarlo tal cual. Publicar a ciegas es similar a dar pasos en falso, ¿no? O simplemente caminar sin fijarte en los obstáculos en el camino. Tú puedes caminar sin estar mirando el piso, sí, es válido, pero en algún momento, si hay, no sé, pues a un hueco o no sé, pues a un obstáculo, te puedes tropezar. Si no tienes esa costumbre de vez en cuando ir chequeando el piso. Entonces, es importante que tú siempre revises, nunca publiques así. Eso tienes que tenerlo como un principio básico antes de hacer cualquier tipo de publicación. Siempre tienes que revisar esa publicación antes de hacerla. Lo ideal es que la revises antes y después, ¿no? Otro punto que te va a ayudar bastante a detectar errores es el hábito de la lectura. Aparte de lo que tú tengas que investigar para el artículo, para generar contenido, etc. Si tienes el hábito de leer, y sobre todo cuando hablo de leer me refiero más mejor a lo que es el formato del libro como tal, porque por supuesto, claro, tú puedes leer una página web, puedes leer otros artículos, pero ten en cuenta si el nivel de profundidad de ese artículo no es muy elaborado, o digamos si son textos muy superficiales, no vas a poder, digamos, tu cerebro no va a poder hacer conexiones para poder detectar fallas en redacción. En cambio, si tienes el hábito de leer constantemente, sobre todo formato libros, ojo, puede ser digital, impreso, no tiene nada que ver, pero me refiero a ese formato, tu cerebro va a poder detectar fácilmente cuando algo está raro. O sea, de repente tú estás leyendo el texto y dices, hay un momentito, aquí hay algo que me parece extraño, ¿no? Tú no lo detectas, pero inconscientemente tu mismo cerebro se da cuenta de que hay algo que no cuadra. Entonces vuelves a revisar y te das cuenta que efectivamente hay un problema de redacción. El hábito de la lectura, aparte de la falta de ortografía, que es algo lo más común, también ayuda mucho en lo que son la parte de redacción como tal. Entre más leas tú, mejor vas a escribir, ¿no? Es una relación que están directamente relacionados. Bueno, ahora vamos con el punto principal, que es ¿cómo tienes este proceso de revisión? Bueno, en primer lugar tienes que separar por lo menos o realizar 2 o 3 lecturas y revisiones. No basta con, como dije, publicar así, o sea, redactas y publicas, no. O redactas y de ahí, no sé, pero revisas una vez y ya. No, no es suficiente. Tiene que ser de 2 a 3 lecturas o revisiones. Eso quiere decir leerte el texto completo, no escanearlo. Tienes el texto listo, lo vuelves a leer desde el comienzo hasta el final. ¿Cuál es un error que cometen muchas personas? Bueno, leen, dan un escaneo por encima y bueno, ya está. No, tienes que leerlo completo, porque ten en cuenta que este proceso de optimización consiste en 2 partes. Una es la ortografía y otra es la redacción. El gran problema de muchos redactores que solamente se fijan en la ortografía, pero no se fijan en la redacción. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay ciertas frases o palabras que están de más o que puedes reducirlas o que puedes expresarte mejor. Entonces siempre es bueno que hagas de 2 a 3 lecturas para que ese proceso de revisión sea, digamos, lo más óptimo posible. Y con mayor razón si eres una única persona, porque tú estás supliendo, digamos, la tarea de otro revisor que lo va a hacer de manera más fresca. Bueno, tú vas a tener que hacerlo. Ahora, ¿cómo este proceso puede mejorar incluso o ser más efectivo?
Cuando cada una de estas lecturas o revisiones la haces en diferentes plataformas o diferentes presentaciones. Eso es lo más importante. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú leas un texto 2 veces en una misma pantalla de presentación. Entiéndase por pantalla de presentación, digamos que estás leyendo en tu WordPress, en tu escritorio de WordPress o tu panel de administración de WordPress, lo lees ahí 2 veces. Eso, claro, te va a ayudar, pero no es lo mismo que quizás lo leas una vez en el escritorio de WordPress y otra vez ya publicado en el artículo, o quizás lo lees una vez ahí y otra vez lo lees en un Word o lo lees en un documento de texto de Google Drive, que es un Word también similar. Entonces, parecerá algo lógico, ¿no? Dice, pero si es el mismo texto, claro, pero hay una diferencia que si ese texto tú lo lees en diferentes presentaciones, vamos a decirlo así, estilos de letras o fondos, tu ojo puede detectar mejor la falta de ortografía y aparte también que te vas a poder apalancar de esas herramientas adicionales que utilices. Pero aquí lo importante es que esas 2 o 3 lecturas tienes que hacerlas en lugares diferentes. Te estoy dando ejemplo de un lugar que puedes hacerlo, el panel de administración de tu WordPress, o sea, antes de publicarlo, lo que aparece ahí cuando estás escribiendo ahí. Otra puede ser que ese texto tú lo copies y lo pegues en un Word, digamos, de Google Drive, un documento de texto de Google Drive, lo lees ahí. Entonces, lo importante es que esas 2 o 3 lecturas las hagas en diferentes plataformas y presentaciones. De esa manera tu ojo va a poder detectar más las fallas, sobre todo en ortografía y redacción. Y por último, utiliza diferentes herramientas ortográficas, como dije anteriormente. La ventaja, por ejemplo, que ese texto tú lo copies y lo pegues en un Word o un documento de Google Drive, el propio programa va a poder identificar algunas otras faltas de ortografía. Ten en cuenta que las herramientas, lamentablemente, al menos las estándares o las gratuitas, solo ven algunas cosas de ortografía, más bien no observan mucho de redacción. Sí hay herramientas de redacción, pero bueno, digamos que tiene un costo adicional. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lo básico. En primer lugar, la primera herramienta que vas a tener, o sea, aparte de tu criterio personal, va a ser tu propio navegador, por ejemplo Google Chrome o el mismo WordPress tiene la capacidad de poder identificar cuando estás haciéndolo algunos errores ortográficos y te lo va a subrayar con unas líneas rojas. Ese texto, después que lo has visto por ahí, lo puedes pegar en un Word de un Office y también te puede, digamos, detectar algunas otras cosas. También lo puedes pegar, digamos, en un documento de texto de Google Drive, que es como un Word de Google Drive. Ese te recomiendo porque es un poquito mejor. Dentro de las herramientas gratuitas es un poco mejor o más elaborado. Te va a detectar algunas cosas adicionales porque es online y digamos como que tiene más referencias. Y ya digamos con esas 3 herramientas tú más o menos puedes intuir que vas a tener, al menos en ortografía, un cierto nivel digamos de calidad. Ahora, sobre el tema de inglés, por supuesto que ese es otro tema aparte. Siempre se recomienda que la persona que redacte artículos en inglés tenga conocimientos en inglés avanzado, por ejemplo, sea un redactor o si puede ser un nativo. Ahí va a influir mucho en el redactor, pero a pesar de eso, ese redactor también puede tener fallas. Entonces, hay otras herramientas, por supuesto no te estoy diciendo que utilices Google Translate porque es una herramienta muy básica, pero por ejemplo hay herramientas muy buenas como Grammarly, ¿no? Grammarly es una herramienta, hay una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago, por supuesto, es la mejor, que hace correcciones de ortografía y también hace correcciones de redacción, muy importante, sobre todo en lo que es la parte inglés. También si deseas puedes utilizar una herramienta pagada para redacción en español, ¿no? Pero al menos lo básico aquí es de que siempre te apalanques de diferentes herramientas. Por lo importante es que utilices varias, porque esa herramienta te vas a poder apalancar en las correcciones ortográficas que te haga. A veces corrigen algunas cosas en redacción. Ten en cuenta que todas estas herramientas son buenas en ortografía, pero en redacción quizás no son muy buenas, salvo que sean herramientas pagadas o más avanzadas. Pero te van a ayudar, digamos, a detectar algunas cosas que tu ojo inicialmente no ha podido ver. Y te va a sorprender bastante cuando de repente veas que una herramienta detecta una cosa y la otra no la detecta. Tienes a ver un momentito, pero esto aparece aquí, pero en otro lado no aparece. Y es así, porque son diferentes niveles, digamos, de profundidad. Esos programas no son 100% exactos, pero sí te ayudan un poco a optimizar ese proceso. Entonces, de esta manera, juntando todo lo que te he dicho, tus textos van a poder estar mucho más optimizados, sobre todo si eres una sola persona. Pero ten en cuenta que para hacer todo lo que te he dicho necesitas agendar tiempo para esa corrección. Ahora, para finalizar, siempre recomiendo que todo lo responde a textos trates de más o menos tenerlos con cierta anticipación. Si bien es cierto que hay muchos temas o publicaciones que tienen que ser de noticias o cosas del momento, en algunos rubros de negocios se puede entender eso, pero nadie te está diciendo que programes todo y que nunca toques noticias. Tú puedes tranquilamente, no sé, pues si vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vas a enviar un email por semana o vas a redactar 2 artículos a la semana. Tú puedes proyectar algo del mes y si sale alguna noticia o algún hecho reciente, bueno, pues reemplazas ese contenido por otro contenido que tenías programado, ¿no? Entonces de esa manera tienes un balance entre contenidos atemporales y contenidos temporales o recientes para que sea más o menos tu
tu contenido sea actual, pero lo importante acá de este procedimiento es que vas a poder prever lo que va a pasar, vas a poder hacer tus textos con anticipación y al hacer los textos con anticipación vas a tener más tiempo precisamente para poder revisarlos y optimizarlos. Bueno, de esta manera hemos aprendido a cómo optimizar nuestro proceso de revisión de textos, ya sea para artículos o para emails. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video y por supuesto suscribirte al canal. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es blogs y marketing de artículos, te recomiendo mi curso en videos, al cual puedes acceder visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-blogs. Ahí puedes ver todos los detalles del programa del curso, precios, etcétera, ¿no? Pues todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.